Hola, este es mi cuarto blog para la clase de investigación cualitativa. Hoy voy a hablar un poco del lenguaje no verbal que hemos venido tratando en la clase este tema. Pero bueno, antes de eso, la clase pues empezó como siempre leyendo y viendo algunos videos de nosotros pues que hicimos sobre la clase pasada. Vimos videos nuevos, vimos también videos de personas que ya habían presentado los videos. Y luego sí, entramos en materia, pero sobre todo lo más importante que hicimos fue escuchar exposiciones de dos grupos de compañeras que tenían temas distintos. Entonces, el primer tema era acerca del lenguaje por medio de los ojos. Entonces, ellas hablaban acerca de que por la mirada se puede saber si una persona igualmente está diciendo mentiras o no, o se puede saber de alguna forma qué es lo que está pensando esa persona cuando está expresando alguna idea. Entonces nos contaban que cuando se miraba hacia arriba se estaba buscando como ya sea una invención o un recuerdo según pues el lado para el cual miremos. El lado derecho era el de las invenciones y el lado izquierdo era el de los recuerdos. Cuando se estaba mirando como hacia los lados, significaba que se estaba buscando o un sonido construido, invención, o un sonido pues de recuerdo como tal. Y cuando se estaba mirando hacia abajo ya estaba más enfocado en las emociones. Entonces no sé, cuando miraba hacia la izquierda era un diálogo más con el cuerpo, más interior, y hacia la derecha estaba expresando como más una emoción, estaba sintiendo alguna emoción. Entonces, en ese sentido, también empezamos a ver como todo este tema de las emociones que tiene que ver demasiado con la memoria. También pues yo veía un video en el cual se hablaba que gran parte, si no la mayoría de los recuerdos que nosotros conservamos dependen de la memoria, dependen de la memoria y de los sentimientos como tal. Entonces, cuando yo tengo una emoción, eso como que yo me estoy fijando mucho en eso y dejo a un lado las otras cosas y es lo que me permite recordarlo luego. Entonces, así es como trabaja, sobre todo cuando nosotros vemos, escuchamos algo, todo eso va al hipotálamo y lo que hace el hipotálamo es dejarlo eh, pues allá congelado en nuestro sistema de almacenamiento interno, por decirlo así, pero esto va muy ligado a las emociones, porque si yo tengo un estímulo muy fuerte, eso me va a permitir recordar mejor las cosas en un futuro. Entonces, de ahí que nuestra memoria es bastante selectiva, pero es de acuerdo a diferentes estímulos. Digamos, un ejemplo de esto sería cuando los niños pueden aprender, no sé, mejor las tablas de multiplicar con una canción, porque eso les activa pues de cierta manera sus emociones, o pueden recordar mejor un tema de clase con una película, cosas así, porque pues de ahí se basa también el sistema o el método de aprendizaje que cada niño tenía. También pues porque lo veíamos la clase pasada, que esto tenía que ver con los metamodelos, que era pues básicamente la forma de aprender de cada persona. Entonces, muy interesante esa parte. Por otro lado, ya empezamos como a entrar más en la psicología y vimos el experimento que hizo Leo Festinger, que fue un psicólogo estadounidense, que hizo el experimento de coger a un grupo de personas, decirles que iban a hacer un super experimento, súper divertido, y cuando las personas lo hacían se dan cuenta que era súper aburrido, súper tedioso, como que no era nada divertido de hacer. Entonces, cuando se acabó el experimento, él les decía que ahora sí llevaban a más gente y les decían que había sido un experimento increíble, que había sido súper divertido, súper práctico, pues les iban a dar $1 o $20. Entonces, como que la mayor calificación se dio a los que le habían dado $1. Entonces,
Ahí es donde entra lo que este psicólogo habla sobre la disonancia cognitiva, que es muy diferente como lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, y que nuestros sentidos y toda nuestra forma de pensar puede cambiar de un momento a otro por diferentes estímulos. En este caso el estímulo pues era el dinero, que era poco o era mucho, pero pues fue un estímulo. Y por otro lado, ya pues finalmente escuchamos otra exposición. También hablaban sobre las mentiras, sobre cómo descubrir las mentiras. Era basado en el libro de Rita Karanuskas, que es sobre, que se llama No te atrevas a mentirme, y habla prácticamente de eso, de cómo las personas, por un gesto, comunicación no verbal, por cualquier motivo, pueden generar estímulos o pueden hacer cosas que están denotando que están mintiendo. Por ejemplo, un ejemplo que trataba ella era el de un hombre que en una entrevista de trabajo se comportó perfectamente, fue un gran candidato, pasó al trabajo efectivamente, y luego cuando estaba en el trabajo empezó como a dar señales de que no era lo que había demostrado en la entrevista. Entonces ahí es donde se ve cómo somos en realidad y cómo nos queremos comportar frente a un estímulo que nos interesa. En ese caso pues conseguir trabajo, que pues pasa mucho, y a veces por eso las empresas siempre están buscando otras alternativas, como otros métodos para poder hacer reclutamiento sin que las personas sepan que los están analizando tan profundamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice pues las pruebas para la práctica, en donde estoy haciendo la práctica en la vivienda, lo que nos ponían a hacer era un dibujo de un hombre y un dibujo de una mujer. Entonces, lo que se quería tratar allí era como, si tú dibujas el piso es porque eres seguro de ti mismo. Si lo dibujas con las manos, o sea, es muy importante en un dibujo las manos porque denotan que es una persona que no es condenada. Entonces siempre hay que mostrar las manos, como tú los dibujes pues en la actividad que están haciendo también denota muchas cosas. Entonces como que cada pequeño detalle que uno hace cuenta para saber quién es uno, qué está pensando y cómo puede llegar a comportarse. Entonces en ese libro hablaban de todo este tipo de cosas, y básicamente todo este tema y la clase en general se basó en entender eso, entender un poco que nosotros somos una máquina que comunica pues de todas las formas, como movemos la boca, como movemos los ojos, pues como movemos las manos, cómo hablamos, etcétera. Entonces cada cosa que hacemos comunica algo, y eso es lo que hemos aprendido pues también a lo largo de este curso, de esta clase, y eso nos va a ayudar también mucho cuando hagamos investigación pues en nuestra carrera, para saber entender al usuario y saber qué es lo que realmente está pensando y poder descifrarlo, así sea un poco, creerse un poco psicólogo y intentar darle al clavo con lo que el usuario nos quiere contar. Entonces este tipo de temas son muy importantes, muy interesantes, y nos pueden llevar a grandes resultados en una investigación futura.